El día que murió mi esposo, aún con las lágrimas frescas en mi rostro, mi yerno golpeó mi puerta con un ultimátum brutal. O nos dejas la casa o te llevamos a una residencia. Yo respiré hondo y respondí, de acuerdo. Pero antes quiero mostrarle a mi hija la prueba de ADN que encontré entre tus papeles. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad me estás viendo. Así sabré hasta dónde viaja mi historia. Jamás pensé que el día más doloroso de mi vida se transformaría en el inicio de un cambio irreversible. Me llamo Ángela Ramírez, tengo 70 años, y hasta hace apenas unos días era una esposa orgullosa de 42 años de matrimonio. Mi marido Rafael falleció en mis brazos tras una larga y cruel batalla contra el cáncer de colon. Todavía siento su voz quebrada, sus palabras que ahora comprendo mejor. Cuida lo tuyo, Ángela. No permitas que nadie arrebate lo que hemos construido juntos. En aquel momento pensé que deliraba. Hoy sé que me estaba advirtiendo. El funeral fue un escenario extraño, casi irreal. Mi yerno Julián se colocó en la primera fila, recibió las condolencias como si fuera el principal deudo y hasta eligió las flores que cubrieron el ataúd. Yo permanecí sentada invisible como si fuera una invitada más en la despedida del hombre que había sido mi compañero de vida. Mi hija Laura, de 35 años, apenas me dirigió la mirada. Toda su atención estaba fijada en Julián, como si él hubiera perdido más que yo. Ahí comprendí que algo no iba bien, pero estaba demasiado herida como para reaccionar. Al finalizar la ceremonia, Julián se me acercó. Su sonrisa fría me recorrió la espalda como un escalofrío. Doña Ángela, me dijo tomando mi mano con una firmeza que rayaba en amenaza, tenemos que hablar pronto. Hay asuntos sobre el futuro. No contesté. Lo único que deseaba era regresar a mi hogar en Sevilla, la casa que Rafael y yo compramos hace 35 años, donde criamos a Laura, donde cada rincón guarda recuerdos, álbumes y hasta el aroma de mi marido impregnado en su ropa. Pero a la mañana siguiente, exactamente a las 8, los golpes de Julián resonaron de nuevo en mi puerta. Esta vez no era para preguntar cómo estaba la viuda. «Buenos días, Ángela», dijo con un tono seco. «Ha llegado la hora de resolver lo nuestro». Fue entonces cuando supe que mi verdadera lucha apenas comenzaba. Entró sin esperar a que yo la invitara. Traía una carpeta bajo el brazo y la misma sonrisa helada del día anterior. «Espero que hayas dormido bien porque tenemos asuntos serios que resolver», dijo, con un tono seco. Me acomodé en el sillón del salón, donde Rafael y yo solíamos pasar tantas noches viendo la televisión. La miré desconcertada. «¿Asuntos? Julián, apenas ayer despedimos a Rafael. No puede esperar». Se sentó frente a mí y abrió la carpeta con parsimonia. No puede esperar. Laura y yo hemos estado conversando sobre tu situación y ya tenemos una decisión. Mi situación, pensé, como si yo fuese un problema administrativo. «Mira, Ángela», continuó con voz calculada, «ya tienes 70 años. Esta vivienda es demasiado grande para ti sola. El mantenimiento, los gastos, la soledad. No es sano para una mujer de tu edad». Un nudo me cerró la garganta. «¿De qué estás hablando?», pregunté casi sin voz. Él suspiró fingiendo paciencia. «Hemos encontrado una residencia excelente. Allí podrás hacer amigas, participar en actividades, recibir atención médica las 24 horas. Es lo mejor para ti». Sus palabras me golpearon como una bofetada. «Una residencia», balbuceé, «es la opción más razonable para todos», respondió mientras sacaba unos documentos de la carpeta. «Laura y yo necesitamos un espacio mayor para nuestra familia. Esta casa tiene 4 dormitorios, un patio amplio, está en un buen barrio. Es perfecta para nosotros». Me quedé mirándolo, incapaz de asimilar lo que oía. «¿Me estás pidiendo que abandone mi casa?». Él negó con la cabeza. «No te pido nada, Ángela. Te ofrezco 2 alternativas: firmas la cesión voluntaria y te ayudamos a instalarte en ese lugar agradable, o buscaremos opciones legales».
Sentí un escalofrío recorrerme. Opciones legales. Tu hija es tu única heredera. Tiene derechos sobre esta propiedad, sobre todo considerando que tú ya no puedes mantenerla como corresponde. Un juez podría declarar que no estás en condiciones de vivir sola. El suelo pareció abrirse bajo mis pies. ¿Y Laura está de acuerdo con esto? Una sonrisa triunfante se dibujó en su rostro. ¿Por qué no se lo preguntas directamente? Como si hubiese estado esperando la señal, Laura apareció por la puerta trasera. Mi propia hija, a la que había cuidado en cada enfermedad, a la que había acompañado en tantas noches de estudio, me miró con una frialdad que jamás había visto. «Hola, mamá», dijo sin acercarse a abrazarme. «¿Es cierto lo que afirma Julián?», susurré. Ella se sentó junto a su marido y le tomó la mano. «Mamá, sabes que te queremos, pero debemos ser realistas. Esta casa es demasiado para ti, y nosotros necesitamos más espacio», insistió Julián, como si mi vida entera fuera un simple obstáculo en su camino. «Pero esta es mi casa», respondí con la voz quebrada, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en mis ojos. «Aquí viví con Rafael durante 35 años. Aquí criamos a Laura. Aquí está nuestra historia». «Los recuerdos los llevas contigo, mamá», dijo Laura, aunque su voz sonaba mecánica, como si repitiera una frase que alguien le había enseñado. «Podrás venir a visitarnos siempre que quieras». Julián intervino enseguida con un tono casi teatral. «Además, Ángela, en la residencia tendrás actividades constantes, terapia ocupacional, gimnasia adaptada, bingo los viernes. Será como unas vacaciones permanentes». Me quedé sentada frente a ellos, incapaz de creer que habían venido el día después del entierro de Rafael para desmontar todo lo que habíamos construido juntos. Mi hija no me miraba directamente. En cambio, su marido me observaba como un depredador esperando a que la presa se diera. ¿Y si digo que no pregunté con un hilo de voz? «Entonces lo haremos por la vía legal», respondió Julián sin titubear. «Laura puede demostrar que necesita esta vivienda para su familia y que tú no cuentas con recursos suficientes para mantenerla. Será más largo, más costoso y más doloroso para todos». Al fin, Laura levantó la vista y se atrevió a mirarme. «No queremos que sea difícil, mamá. Solo pensamos en lo mejor para ti». Sentí un desgarrón en lo más profundo de mi alma. No era solo la amenaza de perder la casa. Era el descubrimiento de que mi propia hija, por la que había dado cada sacrificio, me veía ahora como un estorbo. «Necesito tiempo para pensarlo», logré pronunciar. «Por supuesto», dijo Julián, cerrando la carpeta con gesto triunfante. «Pero no demasiado. Ya hemos dejado un depósito en la residencia y la lista de espera es larga». Cuando se marcharon, me quedé sola en el salón rodeada de un silencio abrumador. Ni siquiera en los peores días del hospital con Rafael me había sentido tan desamparada. Entonces recordé algo. La semana anterior, cuando llevé una sopa a Laura porque decía encontrarse mal, había visto un sobre en su escritorio. Llevaba el logotipo de un laboratorio médico. En ese momento no le di importancia, pero ahora comprendí que podía cambiarlo todo. Aquella noche no concilié el sueño. Miraba el techo, repasando mi vida y preguntándome cuándo había dejado mi hija de verme como madre para empezar a verme como una carga. «Mamá», me dijo aquella noche con el brazo enyesado y los ojos llenos de lágrimas, «cuando sea mayor voy a cuidarte igual que tú me cuidas a mí». Hoy esas palabras se clavan en mi pecho como cuchillos. Recordé también cuando Laura cumplió 16 años. Rafael y yo habíamos ahorrado durante meses para comprarle la moto que tanto deseaba. No era nueva ni lujosa, solo una Yamaha usada, pero cuando la vio, su sonrisa iluminó toda la calle. Me abrazó tan fuerte que creí que me rompería las costillas. «Eres la mejor madre del mundo», me susurró. «No sé qué haría sin ti». Después vino la universidad. Laura quería estudiar Derecho en una privada muy cara de Sevilla. Para pagar su matrícula, Rafael y yo pedimos una segunda hipoteca. Yo trabajé turnos dobles como auxiliar en una clínica durante 4 años para cubrir los gastos. Nunca me quejé,
Jamás le dije lo agotador que era, ni lo difícil que resultaba llegar a fin de mes. Solo quería que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Cuando se graduó, dedicó su título con orgullo. Por mi madre, que sacrificó todo para que yo llegara hasta aquí. ¿Dónde quedó esa Laura, la que me abrazaba en medio de sus pesadillas, la que me traía flores silvestres cuando me veía triste, la que prometía que jamás me dejaría sola? Y entonces apareció Julián. Lo conoció a los 28 años en una convención de empresas. Él era administrativo en una aseguradora 5 años mayor que ella, con un porte seguro y una sonrisa que no me convencía del todo. Desde el inicio sentí una incomodidad difícil de describir. Al comienzo fue encantador conmigo. Doña Ángela, usted ha criado a la mujer más increíble. Ojalá yo pudiera ser la mitad de buen padre que usted fue como madre. Me traía bombones, me pedía recetas, buscaba mis consejos. Pensé que por fin había encontrado al yerno ideal. Pero poco a poco las grietas comenzaron a mostrarse. Laura empezó a cancelar nuestras comidas de los domingos, porque Julián tenía planes especiales. Cuando yo llamaba siempre parecía ocupada. Mamá, estoy con Julián, puedo devolverte la llamada después, decía. Ese después nunca llegaba. Luego vinieron los comentarios envenenados. Durante una cena Julián comentó con media sonrisa: es tierno que Ángela todavía prepare guisos para su hija, pero quizá ha llegado la hora de que la deje volar. ¿No crees, cariño? Laura se rió, y en esa risa supe que algo profundo ya había cambiado. Julián tiene razón, mamá. Ya no soy una niña. Cada comentario de Laura era como una puñalada disfrazada de consejo. Ángela, ¿no crees que a Rafael le vendría bien más ejercicio a su edad? La salud del corazón es fundamental. Ángela, esa falda te hace ver mayor. ¿No has pensado en renovar tu estilo? Siempre dichas con sonrisa, siempre con ese tono de aparente preocupación, pero cada palabra diseñada para reducirme. La boda marcó un antes y un después. Julián organizó todo sin consultarme. Yo, la madre de la novia, me enteré de los detalles por unas invitaciones que llegaron por correo, como si fuera una invitada más. Pensé que sería una boda íntima, le comenté a Laura. Y lo será, mamá. Solo familiares cercanos y amigos íntimos, respondió. Pero el día de la ceremonia comprendí que familiares cercanos no me incluía realmente. La iglesia estaba llena de parientes y colegas de Julián. Yo terminé relegada a una mesa lateral junto a 2 hermanas y un par de vecinos. Durante la recepción, Laura apenas me habló. Después de casarse, las visitas se volvieron cada vez menos frecuentes. Siempre había alguna excusa, que Julián estaba enfermo, que tenían compromisos con amigos, que el trabajo no les dejaba tiempo. Cuando Rafael comenzó a empeorar hace 2 años, pensé que Laura estaría a nuestro lado. Al principio vino con regularidad, pero a medida que la enfermedad avanzaba, sus visitas se hicieron esporádicas. Recuerdo una tarde tras una revisión médica especialmente dura. Mamá, me dijo, Julián piensa que todo este estrés no me hace bien, que necesito mantener cierta distancia emocional para poder ayudarte mejor. Distancia emocional de su propio padre moribundo. No podía creer lo que escuchaba. Pero Laura insistía. Lo necesitamos, mamá. Tú eres fuerte, siempre lo has sido. Podrás con esto. Así Rafael y yo enfrentamos casi solos los 2 años más dolorosos de nuestra vida. Yo lo llevaba a las sesiones de quimioterapia, le daba la mano cuando los espasmos lo retorcían, intentaba sonreír cuando él ya había perdido la esperanza. Laura aparecía a veces una vez por semana, otras ni eso. Y Julián casi nunca se dignaba a venir. Siempre encontraba alguna excusa. En los últimos meses de Rafael, cuando ya no podía levantarse de la cama, cuando apenas probaba bocado, cuando sabíamos que la despedida estaba cerca, mi hija empezó a hacer preguntas extrañas. Mamá, ¿tenéis todos los papeles de la casa en orden? Papá dejó testamento. ¿Sabes cuánto vale la propiedad? Entonces lo tomé como preocupación práctica.
Ahora sé que era el inicio de algo mucho más oscuro. Ahora comprendía que todo había estado planeado desde hacía tiempo. La noche antes de que Rafael muriera, intentó decirme algo importante. Su cuerpo estaba agotado, pero tomó mi mano con la poca fuerza que le quedaba. Ángela, me susurró, ten cuidado con... No pudo terminar la frase. Se quedó dormido y al amanecer ya no respiraba. A las 3 de la madrugada, sentada en mi cama, aquellas palabras incompletas resonaban en mi cabeza. Ten cuidado con qué, con quién. Me levanté y fui al escritorio donde Rafael guardaba los documentos esenciales. Empecé a revisar certificados, escrituras, pólizas. Y entonces lo encontré. Un papel doblado entre las páginas del testamento. Era una nota escrita con su letra temblorosa: Ángela, sospecho de Julián. El niño no se parece a Laura. Investiga después de mi muerte. Te amo. Mi corazón se detuvo. El niño no se parece a Laura. Se refería a Daniel, mi nieto de 4 años. Siempre había pensado que tenía un aire a Julián, pero nunca dudé de su paternidad. Rafael, sin embargo, había notado algo que yo había pasado por alto. Entonces recordé el sobre que vi en el escritorio de Laura con el logotipo de un laboratorio médico. En aquel instante, la tristeza dio paso a una determinación férrea. Si intentaban despojarme de todo, al menos iba a descubrir la verdad. A la mañana siguiente me levanté con una claridad que no sentía desde hacía semanas. La nota de Rafael había cambiado por completo la situación. Ya no se trataba solo de mi casa ni de mi dignidad. Era una cuestión de justicia, de desenmascarar lo que se ocultaba detrás de tantas sonrisas hipócritas. Me vestí con cuidado, como quien se prepara para una cita decisiva. Escogí mi vestido azul marino, el que Rafael siempre decía que me hacía ver elegante, y me arreglé con esmero. Quería proyectar la imagen de una madre resignada, lista para aceptar lo inevitable. A las 10 de la mañana llamé a Laura. «Hola, hija», dije con voz calmada, casi dulce. «He estado pensando en lo que hablamos ayer». «Sí, mamá», respondió. En su tono percibí esperanza, como si por fin me hubiera rendido. «Creo que quizá tenéis razón. Esta casa es demasiado grande para mí sola, y la soledad se me está haciendo insoportable». Hubo un silencio breve, interrumpido por un murmullo de Julián al fondo. «Eso está muy bien, mamá», dijo ella, complacida. «Sabíamos que acabarías entendiéndolo». Llamé a Laura aquella mañana con un tono sereno, casi resignado. «Hija, pensaba si podría pasar por vuestra casa esta tarde. Me gustaría llevarle algunos documentos a Julián. Cosas sobre el seguro de vida de tu padre, papeles de la vivienda. Asuntos que necesitaréis cuando yo ya no esté». «Por supuesto, mamá. Yo tengo reunión hasta las 5, pero Julián estará en casa toda la tarde. Él puede ayudarte con todo». «Perfecto. Gracias, cariño. Los veré sobre las 2». Colgué el teléfono y me quedé sentada un momento respirando hondo. Rafael siempre me repetía que yo era más fuerte de lo que creía. Tal vez había llegado la hora de demostrarlo. A las 2 en punto llegué a la casa de mi hija. Era un chalet cómodo en un barrio moderno construido hacía apenas 3 años. Recordé con amargura cómo Rafael y yo habíamos colaborado con el enganche inicial. Ahora me preguntaba si aquel gesto no había sido parte de un plan perfectamente calculado por Julián. Fue él mismo quien abrió la puerta con una sonrisa que pretendía ser amable. «Doña Ángela, qué alegría verla». «Pase». La vivienda estaba impecable como siempre. Julián tenía obsesión con el orden. Daniel estaba en el colegio, así que estábamos solos. «¿Le apetece un café?», preguntó dirigiéndose a la cocina. «Sí, gracias». Mientras preparaba las tazas, yo aproveché para observar el salón. Había fotografías por todas partes, pero noté un detalle inquietante. En casi todas, Daniel aparecía junto a su madre. En las pocas en las que estaba con Laura, la expresión del niño parecía distante, sin esa complicidad natural entre madre e hijo. «Aquí tiene», dijo Julián, regresando con el café. «¿Trajo los papeles?» «Sí», respondí mostrando una carpeta que llevaba en el bolso. «Pero antes necesito pasar al baño.
Claro, ya sabe dónde está. En lugar de dirigirme al aseo de visitas, subí con cautela las escaleras. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que podía delatarme. Crucé el pasillo hasta el despacho de Laura, cuya puerta había quedado entreabierta. Me asomé con rapidez. El escritorio estaba cubierto de documentos y en una esquina vi justo lo que buscaba: varios sobres del mismo laboratorio médico que había notado la semana anterior. Con las manos temblorosas tomé el que estaba abierto. Dentro había varios informes, pero uno destacó de inmediato. Mis ojos se clavaron en la primera línea y supe que aquella hoja podía cambiarlo todo. Era un análisis de paternidad. Las letras parecían bailar ante mis ojos mientras leía: la probabilidad de filiación entre Laura Ramírez y Daniel Ramírez como madre biológica es del 0%. 0%. Daniel no era hijo de mi hija. Sentí que las piernas me fallaban y tuve que apoyarme en el escritorio para no derrumbarme. De pronto todo cobraba sentido: las visitas cada vez más esporádicas, la frialdad de Laura, el modo en que Julián había tomado el control absoluto desde el funeral de Rafael. Seguí revisando con manos temblorosas. Había más sobres. Uno llevaba fecha de apenas 2 semanas atrás. Lo abrí y encontré otro informe. La probabilidad de filiación entre Julián Herrera y Daniel Ramírez es del 99-97%. Mi respiración se cortó. No podía creer lo que estaba leyendo. El niño que yo había amado como nieto era en realidad hijo de mi yerno. La traición era doble. No solo habían intentado arrebatarme mi casa, también habían construido su vida sobre una mentira monstruosa. «Doña Ángela, ¿está bien?», gritó Julián desde abajo. «Sí, ya abajo», contesté procurando sonar tranquila. Rápidamente tomé fotografías de los documentos con mi móvil, los devolví a los sobres y salí del despacho. Bajé con el corazón desbocado. Al pie de la escalera, Julián me esperaba con una expresión indescifrable. «¿Se ha tardado mucho?», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Disculpa». «A mi edad todo toma más tiempo», respondí, intentando parecer casual. Regresamos a la sala. Él tomó su café con naturalidad, mientras yo apenas podía sostener la taza. Mi mente corría a toda velocidad. ¿Sabía Laura la verdad? ¿O estaba siendo engañada igual que yo? Entonces dijo de pronto Julián, acomodándose en el sillón: «¿Cuándo cree que podrá mudarse a la residencia?». La pregunta me golpeó como un martillazo. Yo acababa de descubrir que el hombre frente a mí había destrozado la vida de mi hija y la inocencia de un niño, y aún así hablaba de deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo. «Bueno, supongo que dependerá de cuándo estén listos los trámites», dije con voz firme. «Oh, ya está casi todo listo», respondió alegremente. «Hablé con el administrador esta mañana. Pueden recibirla el lunes. El lunes, en 5 días. «¿Tan pronto?», pregunté tragando saliva. «Es mejor así, Ángela. Cuanto antes haga la transición, antes podrá adaptarse a su nueva vida». Nueva vida. Para mí un asilo. Para ellos mi casa y un secreto que pensaban ocultar para siempre. Pero entonces pensé en Daniel, ese niño tierno de 4 años que me llamaba abuela con tanto cariño. No importaba quién fuera su verdadero padre. Yo lo había querido desde el mismo instante en que lo tuve en mis brazos. Él no tenía culpa de nada. «Julián», dije con cuidado, «¿nunca has considerado contarle la verdad a Laura?» Vi cómo su cuerpo se tensaba, aunque su sonrisa fingida permaneció en su rostro. «¿La verdad sobre qué?», preguntó. «Sobre Daniel». La sonrisa desapareció al fin. Nos quedamos en silencio mirándonos durante lo que pareció una eternidad. En sus ojos vi algo que jamás había visto antes: miedo. «No sé de qué habla doña Ángela», respondió, aunque su voz ya no sonaba segura. «Creo que sí lo sabes», le contesté. Se levantó bruscamente. «Creo que debería marcharse. Está confundida. El estrés de haber perdido a Rafael la tiene más frágil de lo normal». Yo también me puse de pie, pero no avancé hacia la puerta. «¿Sabes cuántos años llevo siendo madre?». «Julián», pregunté.
¿Qué 35 años? Y en 35 años una aprende a distinguir cuando alguien miente. La máscara cayó al suelo en ese instante. El yerno atento y educado desapareció y delante de mí solo quedó un hombre frío, calculador. ¿Qué quiere de mí?, me preguntó con dureza. Quiero la verdad. ¿Y qué piensa hacer con ella doña Ángela? ¿Cree que su hija va a creerle? ¿Cree que elegirá a su madre vieja y amargada en lugar de a su marido? No estoy amargada, Julián, y mucho menos loca. Estoy cansada de que me traten como si fuera ingenua. Se acercó y por primera vez vi su verdadero rostro. Ya no había cortesía ni respeto. Solo quedaba un hombre dispuesto a cualquier cosa para proteger su secreto. Escúcheme bien, dijo con un tono helado. El lunes usted irá a esa residencia, firmará esos papeles y se mantendrá callada. Porque si no lo hace, me aseguraré de que no vuelva a ver a Daniel jamás. ¿Me estás amenazando? Considérelo un consejo. Me giré hacia la puerta. Antes de salir me volví para mirarlo directamente. ¿Sabes que Julián Rafael siempre me decía que yo era más fuerte de lo que creía? Ha llegado el momento de que lo compruebes. Salí de esa casa sabiendo dos cosas. Primera, que Julián me había subestimado. Y segunda, que el lunes no sería el día de mi rendición. Sería el día en que todo cambiara. Los 3 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Tenía que fingir que nada había cambiado, como si ignorara el secreto capaz de derrumbar el mundo de Julián. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía los informes del laboratorio, y cada vez que pensaba en Daniel, mi corazón se desgarraba un poco más. El viernes por la mañana Laura vino a verme. Resultaba extraño verla recorrer las estancias donde había crecido y comportarse como una visitante lejana. ¿Cómo estás, mamá?, preguntó, aunque en realidad no esperaba respuesta. Julián quería que viniera a ayudarte a empaquetar algunas cosas. «Qué detalle tan considerado», respondí procurando sonar neutra. Sus ojos recorrieron el salón como si ya estuviera midiendo qué muebles pensaba reclamar. «Sabes, mamá, creo que este cambio te hará bien. La residencia tiene muchas actividades, harás nuevas amistades». «Laura», dije suavemente sentándome en mi butaca preferida. «¿Puedo preguntarte algo, claro? ¿Eres feliz?». La pregunta la sorprendió. Se dejó caer en el sofá y frunció el ceño. «¿Qué clase de pregunta es esa? Una sencilla. ¿Eres feliz con tu vida, con tu matrimonio?». Durante un instante vi un destello de la hija que solía confiarme todos sus secretos, pero enseguida volvió la máscara. «Por supuesto que sí. Tengo un marido ejemplar, un niño precioso, un empleo estable. Y una madre que estorba». «Mamá, no digas eso, no estorbas. Solo necesitas cuidados y nosotros no podemos dártelos como mereces. No pueden o no quieren». Se levantó de golpe incómoda. «Voy a revisar las cajas del desván. Julián dijo que allí hay cosas que quizá quieras ordenar». La observé subir la escalera. Aquella mujer de 35 años que alguna vez fue mi pequeña ya no era la misma. ¿Cómo había permitido que él la dominara de esa manera? Aquella tarde, cuando Laura se marchó, me senté en el escritorio de Rafael y empecé a trazar un plan. No bastaba con mostrar los papeles, necesitaba que la verdad saliera a la luz de manera que mi hija pudiera comprenderla. También debía protegerme. Si Julián era capaz de amenazarme, ¿qué más haría al sentirse acorralado? Llamé a mi hermana Marina, que vivía en Valencia. «Ángela, ¿cómo llevas todo esto de la residencia?», me preguntó con voz preocupada. «Necesito que sepas algo. Si en los próximos días me ocurre un accidente, si de repente enfermo, no será casualidad». «¿Qué estás diciendo?». Y entonces le conté absolutamente todo. Le conté a Marina todos los documentos, las amenazas de Julián, la situación con la vivienda. Ella se quedó en silencio unos segundos antes de decir: «Dios mío, Ángela, ¿estás segura de lo que dices?». «Tengo las fotos de los informes», respondí. «Te las enviaré por correo ahora mismo». «¿Y qué piensas hacer?». «Voy a darle a Laura la oportunidad de conocer la verdad, y después será ella quien decida qué clase de mujer quiere ser».
El sábado por la noche sonó el teléfono. Era Julián. Doña Ángela solo quería confirmar que mañana todo esté listo. El transporte llegará a las 9 en punto. Todo está preparado, mentí. Perfecto. Y espero que haya reflexionado sobre nuestra charla. Oh, sí, reflexioné bastante, contesté con calma. Bien. Entonces mañana nos veremos para despedirnos. Después de colgar me senté en el comedor donde Rafael y yo habíamos compartido 25 años de desayunos, donde ayudamos a Laura con la tarea escolar, donde celebramos Navidades y cumpleaños. Saqué el móvil y escribí un mensaje. Laura, necesito que vengas mañana a las 8. Es importante. Trae a Julián. Hay algo que debo mostraros antes de marcharme. La respuesta llegó enseguida. Por supuesto, mamá. ¿Estás bien? Nunca esté en estado mejor, tecleé de vuelta. Y era cierto. Por primera vez en semanas tenía un propósito claro. El domingo me levanté antes de que saliera el sol. Me duché, elegí mi vestido azul marino, peiné con esmero mi cabello y me puse unas gotas de perfume. Si aquel iba a ser el día que cambiaría todo, debía presentarme como la mujer fuerte que Rafael siempre supo que era. Preparé café para 3 personas y saqué la vajilla que solo usábamos en ocasiones especiales. Coloqué la mesa como si se tratara de una cena elegante, no como si fuera a dinamitar un matrimonio. A las 8 exactas, escuché el coche de Laura detenerse frente a la entrada. Respiré hondo, susurré, «Ayúdame, Rafael». Abrí la puerta. Laura y Julián estaban allí vestidos con ropa informal y esa expresión de paciencia fingida que se adopta ante un familiar incómodo. «Buenos días», dije con mi sonrisa más genuina. «Pasad, por favor». «Mamá, ¿por qué tan temprano?», preguntó Laura. «El transporte no llega hasta las 9, porque hay algo importante que debo compartir con vosotros antes de tomar mi decisión final». Julián me miró con recelo, pero mi hija parecía realmente intrigada. «¿Tu decisión final?», preguntó. «Sí». «Ahora, por favor, siéntense». «¿Café?», pregunté sirviendo en las tazas de porcelana que habían sido regalo de bodas de Rafael y mío. Piezas que, de no hacer algo, acabarían en manos de Julián. Laura, comencé con voz serena. «Estos días he reflexionado mucho sobre lo que significa ser madre». Ella se removió en su asiento incómoda por el rumbo de la conversación. Una madre protege, guía, y cuando hace falta dice verdades difíciles de escuchar. Mamá interrumpió, si esto es sobre la residencia. «No se trata del asilo, hija. Es sobre la familia. Es sobre la honestidad. Sobre saber con quién compartimos nuestra vida». El rostro de Julián perdió color aunque intentaba mantener la compostura. «No entiendo», dijo Laura. Saqué mi móvil y lo puse sobre la mesa. En la pantalla aparecieron las fotos de los documentos que había tomado en secreto. «Laura», dije suavemente, «hay algo sobre Daniel que necesitas conocer». El aire en la habitación cambió de golpe. Mi hija se inclinó hacia adelante para observar mejor. Julián se quedó rígido como si hubiera dejado de respirar. «¿Qué es esto?», preguntó Laura tomando el teléfono. La vi leer despacio, línea por línea. Su expresión cambió de confusión a incredulidad, luego a dolor, y finalmente a algo que nunca había visto en ella, furia pura. 0%, susurró mirando a su marido. 0% de probabilidad de maternidad. Julián no respondió. Solo bajó la vista hacia sus manos. Julián dijo Laura con la voz temblando de rabia, «¿Qué significa esto?». El silencio se volvió insoportable. Podía escuchar el tic del reloj en la cocina, un coche pasando por la calle, el latido acelerado de mi propio corazón. Finalmente, él levantó la cabeza. En sus ojos vi resignación. «Entonces Daniel no es mi hijo». La pregunta quedó suspendida en el aire. El mundo pareció detenerse. «Puedo explicarlo», musitó al fin. «Explícalo», ya exigió Laura, su voz baja pero cortante. Y en ese instante comprendí que mi hija, que había estado dispuesta a arrinconarme en un asilo por complacer a este hombre, por fin lo veía tal cual, era un impostor, un traidor. El domingo por la mañana no estaba siendo el día de mi rendición.
Era el día en que la verdad salía a la luz. Julián me miró luego a Laura y volvió a bajar la vista. El muro de mentiras se resquebrajaba delante de mis ojos. Por primera vez, desde que lo conocía, Julián parecía completamente acorralado. Laura comenzó con voz temblorosa. Tienes que entender que todo lo que hice fue por nosotros, por nuestra familia. Nuestra familia, replicó ella, poniéndose de pie tan de golpe que la silla chirrió contra el suelo. ¿Llamas familia a una relación construida sobre mentiras? Yo no mentí sobre nada verdaderamente importante, insistió él. No importante, Laura levantó el teléfono con las pruebas. Me has hecho creer durante 4 años que soy madre de un niño que no lleva mi sangre. Yo me quedé sentada observando. Parte de mí sufría por mi hija, pero otra parte, la que había soportado humillaciones y desprecios, sentía un extraño alivio al ver cómo aquella fachada perfecta se resquebrajaba. Por favor, siéntate y déjame explicarlo todo, suplicó Julián. No. Explica desde ahí. Y más te vale que sea toda la verdad, contestó ella con una firmeza que me sorprendió. Él respiró profundamente, como quien se prepara para saltar de un precipicio. Cuando empecé contigo, ya sabía que Daniel no era hijo mío. Carlos, tu pareja antes de casarte, es su padre biológico. ¿De quién entonces?, preguntó ella con un hilo de voz. De otra persona. ¿Quién? Un antiguo compañero, alguien con quien estuve antes de casarme contigo. Laura comenzó a caminar por la sala como un animal herido buscando salida. ¿Cuánto tiempo estuviste ocultándome esto desde el principio? ¿Y por qué no te fuiste con él si era el verdadero padre Julián? Bajó la mirada. La respuesta fue un susurro cargado de vergüenza. Porque él no tenía nada. Apenas sobrevivía con trabajos mal pagados. Yo quería darle un futuro mejor a Daniel y contigo tenía estabilidad. El silencio fue brutal. Pude ver cómo mi hija entendía poco a poco que su marido la había usado por conveniencia, no por amor. ¿Entonces me utilizaste?, preguntó ella con voz quebrada. No. Te quiero, Laura. Llegué a quererte de verdad. ¿Cuándo exigió? Después de la boda, después de que compramos esta casa, cuando él no supo responder. Yo sí lo sabía nunca. Laura se llevó las manos a la cabeza incrédula. Y el otro hombre sabe que Daniel es suyo, sí, admitió Julián. Y has estado en contacto con él todo este tiempo, ocasionalmente. ¿Qué significa ocasionalmente?, gritó ella con lágrimas en los ojos. Él se retorció las manos. Que quería conocer a Daniel. A veces lo llevo al parque y Carlos aparece allí como por casualidad, confesó Julián al fin. ¿Has estado llevando a Daniel a ver a su verdadero padre sin decírmelo?, preguntó Laura con el rostro desencajado. Solo unas pocas veces. ¿Cuántas exactamente? Quizá una vez al mes. Durante 4 años su voz se quebró en un grito. Tienes que comprender, intentó justificarse. No comprendo nada, exclamó mi hija, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. He estado criando al hijo de otro hombre. He trabajado horas extras para pagar sus gastos. Me he desvelado. Cuando estaba enfermo, le he enseñado a montar en bicicleta, a leer sus primeros cuentos. Su voz se rompió del todo. Lo quieres como si fuera tuyo. Intervine por primera vez desde que mostré los documentos y él también te quiere, Laura. Ambos me miraron. Daniel te adora. Para él eres su madre. No sabe nada de todo esto. ¿Cómo puedes hablar con tanta calma?, soltó Julián con amargura. Acabas de destruir nuestra familia. Me levanté despacio y caminé hacia él. Yo no destruí nada, Julián. La destruiste tú el día que decidiste vivir entre mentiras. Esto es venganza, acusó. Lo haces porque no quieres ir a la residencia. ¿Sabes qué le respondí mirándolo fijamente? Al principio sí se trataba de eso, de salvar mi casa, mi dignidad. Pero ahora es mucho más. Me giré hacia Laura. Ahora se trata de salvarte a ti. ¿Salvarme de qué?, preguntó ella con la voz rota. De una vida construida sobre falsedades. De un hombre que te ve como un medio para sus propios fines.
de despertar a los 50 y darte cuenta de que has vivido engañada. Julián se levantó bruscamente. Basta ya, Laura, no la escuches. Solo quiere manipularte. ¿Cómo tú? Pregunté con calma. Le estoy ocultando la verdad sobre la paternidad de su hijo. Le estoy escondiendo encuentros con otro hombre. Soy yo quien intenta apartarla de su madre. No entiendes la situación, dijo nervioso. La entiendo perfectamente, repliqué. Has estado planeando librarte de mí desde hace tiempo. Has envenenado la mente de mi hija contra mí. Y creíste que tras la muerte de Rafael tendrías la oportunidad perfecta para quedarte con todo. Laura nos miraba a los dos procesando cada palabra como si de pronto el velo cayera de sus ojos. Hay algo más, dije, sacando un pliego que había guardado en el bolsillo de mi chaqueta. Otro documento que encontré. El rostro de Julián se tornó ceniciento. ¿Qué documento? El segundo análisis de paternidad. El que confirma que Carlos es el padre biológico de Daniel. Laura me arrebató el papel y lo leyó con los ojos muy abiertos. ¿Cuándo se hizo esto? Hace apenas 2 semanas, respondí. Se volvió hacia su marido con incredulidad. ¿Por qué repetir una prueba de paternidad ahora? Él no contestó, pero yo sí sabía la razón. Porque Carlos quiere a su hijo, dije con firmeza. Y tú, Julián, estabas decidiendo entre quedarte con la mujer que te da estabilidad o regresar con el hombre al que nunca dejaste de ver. Eso no es verdad, balbuceó. Saqué mi móvil de nuevo y mostré la fotografía de otro papel hallado en su despacho. Entonces, ¿cómo explicas esto? Era una cotización de un abogado de divorcios fechada la semana posterior a la muerte de Rafael. Laura lo tomó, lo leyó y levantó la vista con lágrimas. Ibas a divorciarte de mí. Puedo explicarlo. Después de quedarte con mi casa, interrumpió ella. Después de apartar a mi madre, ese era tu plan. Julián se dejó caer en la silla derrotado. Sus lágrimas no eran de arrepentimiento, sino de alguien que había sido desenmascarado. Sí, susurró, ese era el plan. El silencio se volvió insoportable. Laura miraba a su marido como si de pronto fuese un completo desconocido. ¿Alguna vez me amaste?, preguntó al fin. Él alzó la cabeza dudando si mentir otra vez, pero algo en la expresión de mi hija lo detuvo. Al principio no, pero después llegué a tenerte cariño. Cariño, repitió ella con amargura. No, amor, cariño no basta. Es complicado. No, Julián, no es complicado. O amas de verdad o no lo haces. Tú nunca me amaste. Solo amaste lo que yo podía darte. Se levantó y señaló la puerta. Quiero que te marches de mi casa. Laura, por favor, sal ahora mismo. Él me lanzó una mirada cargada de odio y desesperación. Esto es culpa tuya. No repliqué con firmeza. Esto lo destruiste tú el día que preferiste las mentiras a la verdad. Después de que se fuera Laura y yo nos quedamos solas en la sala. Ella se dejó caer en el sofá con la cabeza entre las manos intentando recomponer los pedazos de su vida. ¿Cómo no lo vi venir?, susurró Laura con la mirada fija en el suelo. Me senté a su lado y por primera vez en años apoyé mi mano sobre su hombro. Quizá porque no querías verlo, respondí con suavidad. Porque él era hábil manipulando y porque tú eres una buena persona que deseaba creer lo mejor del hombre que amabas. Mamá exclamó sin levantar la cabeza. Lo siento tanto. Siento cómo te traté. Siento haber estado dispuesta a dejarte en una residencia. Siento no haber escuchado tus advertencias. Lo sé, hija, le dije. ¿Puedes perdonarme tú a mí también? Pensé en las heridas acumuladas durante años, en las lágrimas derramadas a solas en las noches interminables, preguntándome en qué había fallado como madre. Pero también recordé a la niña que había criado a la mujer noble que seguía existiendo dentro de ella. Ya te perdoné, le susurré. Y era cierto. Al ver cómo se derrumbaba su mundo, toda mi ira se desvaneció. Solo quedaba amor. 3 meses después me encontré en la cocina de mi casa, la misma en la que Rafael y yo compartimos tantos desayunos.
Observaba a Laura preparar huevos revueltos mientras Daniel reía sentado en la mesa. Era domingo por la mañana, y aquella se había convertido en nuestra nueva tradición desayunar juntos como una familia real. Los primeros días tras la verdad fueron muy duros. Laura tuvo que procesar no solo la traición de Julián, sino también la certeza de que el niño que había cuidado durante 4 años no llevaba su sangre. Y sin embargo, lo más hermoso fue comprobar cómo eso no alteró nada entre ellos. Ese niño me conoce como su madre, me dijo una semana después de que él se marchara. He estado allí, en cada fiebre, cada caída, cada momento importante. No pienso abandonarlo ahora. Y cumplió su palabra. Mi hija luchó por la custodia completa y con todas las pruebas de engaños y manipulaciones de Julián, el juez no tardó en otorgársela. El magistrado se mostró especialmente indignado al descubrir que Julián había llevado a Daniel en secreto a ver a Carlos Medina, el padre biológico, sin informar a nadie. El fallo fue claro. Laura conservaría la custodia exclusiva y Julián solo tendría derecho a visitas supervisadas. Al principio, Julián intentó resistirse. Incluso me llamó varias veces rogando que intercediera. Doña Ángela, decía en una de esas conversaciones, tiene que entender que lo hice por amor. Amaba a Carlos, pero también llegué a querer a Laura. No se puede querer de esa forma a 2 personas a la vez, le respondí con firmeza. Un matrimonio se construye sobre verdad, no sobre engaños, y Daniel merece estabilidad. Daniel necesita estabilidad y honestidad, 2 cosas que tú nunca le diste. Con esas palabras el juez cerró la audiencia. Al final, Julián aceptó un acuerdo en el que podía ver al niño 2 fines de semana al mes, siempre bajo supervisión. Laura había insistido en esa condición tras descubrir que en los últimos meses de conflicto, él había llenado la mente de su hijo con mentiras contra mí. Daniel le había susurrado, «Tu abuela Ángela es mala, quiere hacernos daño». Me tomó semanas recuperar del todo la confianza de mi nieto, pero los niños tienen una resiliencia admirable. Y sobre todo reconocen el amor verdadero cuando lo sienten. Ahora cada mañana, al despertar, corre hacia mí, me abraza fuerte y me cuenta sus sueños. Me acompaña en el huerto, me ayuda a remover la tierra, a veces bate los huevos para la tortilla y se queda dormido en mi regazo mientras le leo cuentos de aventuras. Hace unas semanas me preguntó con su voz inocente, «Abuela, ¿por qué papi ya no vive aquí?» Era una cuestión que sabíamos que llegaría, y Laura y yo habíamos acordado responder con sinceridad, pero con palabras adecuadas para su edad. A veces los adultos toman decisiones que lastiman a las familias, le expliqué. Pero lo más importante es que tu madre y yo te queremos muchísimo y siempre estaremos para cuidarte. Y papi me quiere, insistió. Sí, cariño, te quiere, pero tiene que aprender a ser un mejor padre. 2 semanas después de la marcha de Julián, Laura volvió a instalarse conmigo en la casa familiar. Al principio insistió en buscar otro lugar. Decía que ya había abusado bastante de mi paciencia. Esta casa es demasiado grande para mí sola, le respondí. Y tanto tú como Daniel necesitáis un espacio seguro mientras todo se estabiliza. Además, añadí con una sonrisa, me gusta tener a mi familia cerca. La transición no fue sencilla. Laura cargaba con la culpa de los años en que me había dado la espalda. Más de una vez la encontré de madrugada en la cocina a oscuras con la mirada perdida. No puedo dejar de pensar en todas las veces que te ignoré, me confesó. En cómo elegí a Julián por encima de ti. En cómo estuve a punto de mandarte a una residencia. Él sabía manipular muy bien, le aseguré. A mí me tomó años ver con claridad, pero ahora estás aquí protegiéndome. Eso es lo que importa. Poco a poco fuimos reconstruyendo lo nuestro. Volvimos a conversar de verdad, no solo a intercambiar frases cortas sobre el clima o las compras. Laura empezó a hablarme de las dudas que llevaba tiempo guardando. Laura me confesó cómo Julián la había ido aislando poco a poco de mí y de sus amistades, siempre con excusas que sonaban razonables en aquel momento.
Siempre tenía una razón para que no viniera a cenar contigo, me dijo, o para que no estuviera disponible cuando papá estaba enfermo. Y yo solo quería mantener la paz en mi matrimonio. Eso es comprensible, hija. Cuando se ama, una intenta que todo funcione. Pero no debería haber sido a costa de ti, susurró. También hablamos de Rafael y de cómo él había sospechado de Julián mucho antes que cualquiera de nosotras. ¿Crees que papá lo sabía?, me preguntó Laura. Creo que tu padre siempre notó que algo no estaba bien. Tenía un ojo muy agudo para las personas. Pero supongo que quería pruebas antes de decir nada. Ojalá hubiera vivido para ver cómo se resolvía todo. Oh, mamá. Yo creo que él lo ve desde donde esté. Y estaría orgulloso de ti de cómo afrontaste la verdad. Un mes después de que Laura se instalara de nuevo conmigo, recibí una llamada inesperada. Era Carlos, el verdadero padre de Daniel. Doña Ángela me dijo con voz nerviosa: «Sé que es una situación complicada, pero me gustaría hablar con usted». Acepté encontrarme con él en una cafetería del barrio. Era un hombre alto moreno, con manos curtidas por el trabajo en un taller. Se le notaba inquieto. «Quiero que sepa que nunca quise que esto saliera así», dijo tras sentarnos. Cuando Julián me contó que iba a casarse con Laura, intenté convencerlo de que dijera la verdad sobre Daniel, pero nunca lo hizo porque yo no tenía dinero, vivía en un piso pequeño. Ella quería un futuro mejor para el niño. Se veía atormentado. He estado enviando algo de dinero durante años, lo poco que podía. Julián me aseguraba que era para ropa o juguetes. ¿Y ahora qué busca?, pregunté. Conocer a mi hijo, pero no quiero dañarlo. Ese niño adora a Laura como madre y a usted como abuela. No quiero alterar su vida. Su sinceridad me conmovió. ¿Se lo ha contado a Laura? No. Pensé que quizá usted podría hablar con ella primero. Aquella noche le relaté a mi hija lo sucedido. ¿Qué opinas?, le pregunté. Ella meditó largo rato antes de responder. Creo que Daniel merece conocer la verdad cuando sea mayor, y que Carlos tiene derecho a verlo, pero debe hacerse en los términos de mi hijo, a su ritmo. Eres muy sabia, hija, le dije con orgullo. Aprendí de la experiencia y de la paciencia. Decidimos que Carlos conociera a Daniel poco a poco primero, como un amigo cercano de la familia, y más adelante, cuando el niño fuese mayor y capaz de comprender, le contaríamos toda la verdad. Carlos aceptó sin dudarlo. La primera vez que entró en mi casa, lo observé mientras jugaba con mi nieto y con Laura. Dos personas queriéndolo desde lugares distintos. Laura lo amaba porque había elegido ser su madre con cada desvelo y cada abrazo. Carlos lo amaba porque llevaba su sangre, y Daniel, bendito sea, tenía amor suficiente para todos. Esa noche, después de que Carlos se marchara, el niño me preguntó: «Abuela, ¿por qué el señor Carlos me mira como tú y mamá me miran?». «Porque te quiere mucho», le respondí. «Como una familia, sí, cariño, como una familia». Han pasado ya 6 meses desde el gran conflicto, y mi vida es más tranquila de lo que había sido en décadas. Laura y yo encontramos un equilibrio cómodo compartiendo la casa. Ella se encarga de cocinar. Descubrí que es mucho mejor en la cocina que yo, y yo la ayudo con Daniel. Entre ambas repartimos las responsabilidades y la carga se siente ligera. Julián vino por última vez hace un mes solo para recoger sus cosas. Lo vi cambiado, más delgado, con ojeras profundas, como alguien que no duerme bien. «¿Cómo estás?», le pregunté, porque a pesar de todo todavía me quedaba algo de compasión. «Sobreviviendo», me contestó. «Carlos y yo tratamos de llevarnos, pero es difícil. Él arrastra culpa por los años que perdió con Daniel. Yo me siento culpable por todo el daño que hice. La culpa puede servir si te impulsa a tomar mejores decisiones». Asentí. «¿Laura es feliz?», preguntó sin levantar la mirada. Observé por la ventana a mi hija y Daniel jugaban al fútbol en el patio riendo juntos. «Sí», le dije. «Está sanando y poco a poco vuelve a ser feliz». «Me alegra», susurró, y por primera vez creí que hablaba con sinceridad. Después de que se marchó me quedé sentada en mi sillón favorito.
Recordé cómo Rafael solía repetirme que yo era más fuerte de lo que pensaba, y entendí que había tenido razón. Ahora, cuando veo a Laura enseñar a Daniel cómo dar vuelta una tortilla sin romperla, mi corazón se llena de una paz que creía perdida. La casa está viva otra vez, llena de risas y de amor. Esta mañana mi nieto me tomó de la mano y me pidió algo sencillo. Abuela, ¿podemos plantar flores en el jardín para el abuelo Rafael? Es para que el abuelo sepa que todavía lo recordamos, me dijo Daniel con una seriedad que me conmovió. Mientras lo ayudaba a cavar pequeños hoyos en la tierra del jardín, pensé en Rafael, en lo orgulloso que estaría de vernos, unidos de nuevo más fuertes que antes de toda la tormenta. Abuela, te quiero, susurró el niño con las manos manchadas de tierra. Yo también te quiero. Cariño, respondí, sintiendo que mi voz temblaba de emoción. En ese instante, arrodillada en el mismo huerto que Rafael y yo, habíamos sembrado tantos años atrás, rodeada de las personas que más amo en este mundo, comprendí que había tomado las decisiones correctas. La fortaleza, entendí, no siempre consiste en pelear hasta el cansancio. A veces significa revelar la verdad en el momento justo y confiar en que esa verdad abrirá el camino. Y la verdad, como tantas veces en la vida, terminó liberándonos a todos. Con Laura recuperé una relación que creía perdida para siempre. Ahora la escucho reír de nuevo, la veo leerle cuentos a su hijo, la observo luchar con dignidad por salir adelante. Ella misma me confesó que nunca pensó volver a sentirse en paz, y sin embargo, aquí está empezando de nuevo. Con Daniel encontré un motivo renovado para levantarme cada mañana. Sus abrazos, sus preguntas curiosas, su risa clara, han llenado los rincones vacíos que dejó la ausencia de su abuelo. Él me devolvió la ilusión de vivir el presente sin miedo. Incluso con Carlos, aquel hombre marcado por culpas y ausencias, hemos trazado un acuerdo frágil pero sincero. Está dispuesto a esperar a respetar los tiempos de Daniel, y eso me demuestra que a su manera también lo quiere de verdad. De Julián apenas hemos vuelto a saber. Supongo que todavía carga con sus fantasmas. No le guardo rencor. La vida misma ya le ha mostrado las consecuencias de sus decisiones. Y yo sigo aquí en la casa, que levanté con Rafael, la misma donde crecieron mis recuerdos, ahora llena de nuevas risas y promesas. Mientras plantábamos esas flores, pensé que tal vez esa era la mejor forma de honrar a mi esposo, no con monumentos ni con grandes gestos, sino con raíces nuevas que siguen creciendo. Porque al final, algunas historias no terminan con venganzas ni con juicios. Terminan con algo mucho más profundo, familia, perdón, y la certeza de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de florecer. Querida amiga, querido amigo que me escuchas, si mi historia ha llegado hasta ti, quiero pedirte algo desde el corazón. No me mires solo como una mujer mayor que sobrevivió a una traición familiar. Mírame como un espejo de lo que tantas madres y abuelas viven en silencio. Si te conmovió mi camino, apóyame compartiendo mi historia. Deja un comentario y dime desde qué ciudad me acompañas. Tu voz es importante porque demuestra que no estamos solas y que todavía hay oídos dispuestos a escuchar la verdad. He aprendido que la fortaleza no consiste en endurecerse ni en responder con odio. La fortaleza verdadera está en mantenerse fiel a uno mismo, en no dejar que el dolor robe nuestra dignidad. Yo sufrí, lloré y estuve a punto de perderlo todo, pero descubrí que la verdad siempre abre caminos nuevos, incluso cuando parece que todo está perdido. Si puedo darte un consejo, es no ignores las señales que tu corazón te envía. Si alguien intenta apartarte de las personas que amas, si alguien manipula tus sentimientos, abre los ojos y busca apoyo. No calles por miedo a incomodar. El silencio puede ser un peso más duro que la soledad. También aprendí que el perdón no significa justificar lo injustificable. Perdonar es soltar el veneno que nos ata al pasado y darnos permiso para volver a vivir. Yo no olvido lo que me hicieron, pero elijo no cargar con rencores. Elijo abrir la puerta al amor de mi hija, al cariño de mi nieto y a la memoria de mi esposo,
que aún me guía. Te invito a reflexionar. ¿Qué harías tú en mi lugar? Y sobre todo, ¿qué puedes hacer hoy para proteger tu dignidad y tu verdad?